Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ya no hay temor. Hoy día es un capítulo especial porque tengo dos invitadas muy importantes que son Cristina y Alejandra. Ellas dos son fundadoras de la Fundación El Retoño y van a estar conversando conmigo durante todo este capítulo y siguiente capítulo porque al final la conversación fue muy larga, pero vamos a estar conversando sobre descanso, la importancia del descanso, qué nos habla el Señor, cuál es su invitación para nosotros descansar y cómo esto se conecta con la creación. Esto es ya que Fundación El Retoño tiene como foco el trabajo de la conservación, la educación ambiental y la hospitalidad, y como objetivo principal finalmente hacer que las personas conecten entre ellas, con ellas mismas y con el creador por medio de iniciativas medioambientales de conservación y etcétera. Así que muy feliz de compartir con ellas y espero que disfruten esta conversación. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ya no hay temor. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes. Hoy día están conmigo y como adelanté en Instagram que iba a tener unas muy buenas invitadas hoy conmigo, están la Cristi y la Ale. Saluden, chiquillas, para nuestros auditores. Hola. La Cristi y la Ale van a estar conversando con nosotros el tema de el descanso. Bueno, el capítulo pasado tuvo que ver con esto y hemos tenido varios comentarios que de verdad estoy muy agradecida. Estoy muy contenta de que el Señor haya hablado, confrontado y animado también a entender la importancia del descanso como fue para mí con el libro de Christopher H. en su momento. Y hoy día quiero seguir en este tema porque creo que es muy importante el seguir reconsiderando esto, entendiéndolo, masticándolo. Las cosas no son solo de una vez, de escucharlas y pasar. A veces pasa que yo que escucho harto podcast, y me imagino que a la Ale igual, de repente uno escucha tanto contenido que ya después se te olvida y chao, ¿no? La idea es que podamos seguir meditando, reflexionando, y hoy día por eso están las chiquillas conmigo. Vamos a hablar sobre el descanso y también la relación con la creación. Entonces, para partir, tengo una pregunta para la Ali y la Cristi sobre cuál creen ustedes, es muy amplia la pregunta, pero cuál es la importancia del descanso y la relevancia en nuestras vidas, y sobre todo cómo ha sido para ustedes eso, cuál fue el momento exacto que ustedes dijeron, oye, sí, el descanso es importante, el Señor me está llamando a esto. Nunca había hecho un podcast de a tres, vamos a tener que hacer cachipún. ¿Quién? ¿Tú, Lanzote? Dale. Igual, si es verdad que la pregunta es amplia, yo personalmente, un poco de contexto, vengo de un contexto muy eclesiástico, voy a decir. Mi papá es pastor, entonces para quienes se identifican con aquello, uno vivió toda la vida en la iglesia, y entonces yo siento que nunca, o sea, y en mi familia el trabajo está muy bien visto, y que, ojo, soy pro trabajo, me encanta trabajar, creo que desde la creación Dios nos dio el trabajo como una bendición, pero como que no supimos ponerle límite, y ahí entonces está otra parte como de los equilibrios de trabajo y descanso. Yo no aprendí eso, po. Yo era... todos, y aparte que en el mundo cristiano todo es para el Señor. Entonces más encima uno tiene cosas que hacer, y entonces hiciste una, otra, y hay alguien que no hizo algo y tú llegas ahí a suplantar. O sea, siempre es como que uno está parchando y todo es para el Señor. Y yo un tiempo después trabajé en la iglesia era mi trabajo de toda la semana, y voy a decir de toda la semana, porque entonces llegaba el domingo y tampoco era el día de descanso. Entonces yo lo aprendí a la mala, voy a decir. Una caída dura. No sé si fue un burnout porque no tuve a alguien que me lo diagnosticara, pero de hecho después cuando leí el libro que tú mencionaste, fue duro. Fue muy fuerte leer ese libro y era como, ¿por qué no leí esto hace 3 años? Como, ¿por qué no me lo mostraron? Mira, y en realidad quizás si lo hubiera leído antes tampoco le hubiera hecho caso, porque creo que cada vez más sabemos esto, pero no hacemos caso. Y entonces en mi caso fue mi cuerpo que en un momento dijo, no, basta. O sea, tú no, parece que no vas a entender ni por las buenas ni por nada. Entonces sí tuve una crisis importante, tuve que aprender a escuchar mi cuerpo y a relacionarlo con todo lo demás, y fue como, parece que aquí hay algunas cosas importantes. Entonces, para mí, por eso ahora es como esencial. Yo siento que nos hemos vuelto como las guardianas del descanso, pero no en un sentido de, y bueno, yo me imagino que después vamos a hablar de esto, pero no en un sentido de seamos todos unos vagos, que nadie haga nada, porque también estar un día entero viendo Netflix no es descanso. Entonces yo siento que, y para mí el desafío sigue siendo, vamos a hablar de esto, pero para mí es una lucha diaria el trabajar bien
y el descansar bien. Mm. Y es muy difícil. Pero creo que es lo que vale completamente la pena, y por eso yo veo el descanso también, o sea, Dios mismo crea todo y luego descansa, y Él no necesita descansar, y aún así dice, no, aquí hay que hacerle pausa, entonces ya nos está modelando algo, y para mí se ha vuelto como una declaración de principios, como hay un momento en el que tú haces una pausa, no porque lograste hacer todo, sino que es un acto de fe en el que dices, bueno, soy un ser humano, soy limitado, necesito dormir, necesito comer, necesito salir a caminar, no sé, lo que signifique para cada uno, y en ese momento yo confío en Dios, y le digo, bueno, aquí yo recuerdo que yo no soy Dios, si hago más cosas no voy a solucionar más cosas, eso ya no hay un límite, y en mi caso de vez en cuando mi cuerpo viene y me dice, ¿recuerdas cómo era antes? No vuelvas. Entonces hay unos dolorcitos por ahí que yo ya aprendí a identificar, que es un gustito del pasado como para no volver a cometer los mismos errores. Yo estaba tratando de hacer memoria de si hay un evento, y yo creo que sí hay como un hito en mi historia, que fue cuando salí de la universidad, pero todavía estaba como en este entremedio, como trabajando y terminando la tesis, y había mucha presión en eso. Y yo en general no soy una persona como acelerada, o que yo sienta como que no pongo límites a ciertas cosas, pero en ese momento habían varias cosas funcionando mal y yo no me di cuenta. Entonces, por ejemplo, claro, estaba todo este espacio como de presión, porque por la tesis y todo eso, estaba trabajando ya, y yo estudié ingeniería en computación. Entonces, mi espacio era estar trabajando de 9 a 7 de la tarde, sentada en un computador, y después, el fin de semana y mis otros tiempos libres, cuando tenía fuerzas para hacerlo, era seguir sentada en un computador. Y como que en mi mundo interior yo estaba muy frustrada también con esto, como que sentía que estaba estancada en la tesis. Bueno, y la gente que está en ese espacio intermedio como de titularse y eso, sabe que es, o sea, como que uno puede pasar por episodios muy frustrantes, pero yo ya estaba trabajando, entonces en realidad la titulación era como un trámite, sin mucho como valor, pero me presionaba, entonces, y había un entorno también con muy buenas intenciones, obvio, pero la pregunta constante de, bueno, ¿y cuándo terminas esto? Como que me presionaba mucho. Entonces, al final, voy a decir como de varias cosas, como mi situación interna tuvo como sus expresiones externas. Por ejemplo, yo tengo como tendencia a engordar. Entonces, el tener una vida tan sedentaria, no por opción, sino por el rubro en el que estoy, yo subí mucho de peso. Y eso afectó mucho mi salud, como en un periodo muy corto de tiempo, 27 años, y yo no podía subir a un tercer piso en escalera, o sea, porque me dolían las rodillas. Entonces, yo me empecé a dar cuenta de eso, pero eso ya había ocurrido, como que vino alguien y me dijo, ya le estoy preocupada por tu salud, porque yo te conozco, sé que no comes mal, como eres una persona que anda chatarreando todo el rato, y veo que hay algo como que está funcionando mal. Y ahí como que de pronto yo miré lo que estaba pasando y efectivamente, no sé, pues había subido como 15 kilos, como en 2 meses, no, me dolía mucho la rodilla, como varias cosas que respiraba mal, ¿cachai? Entonces, como cosas que no me di cuenta. ¿Por qué? Porque estaba como en una oscuridad también, como yo ahí pienso, como es verdad que en ese tiempo también emocionalmente, todo se afecta, pues, ¿cachai? Como que, pero tuvo una expresión muy hacia lo físico, lo corporal, que otra persona vino y me dijo, estoy preocupada. Y yo se lo agradezco muchísimo, porque yo creo que quizás no me habría dado cuenta por mí misma. Y en ese periodo yo tuve un problema más, que ese fue el que me dio más susto, que fue que tuve unos episodios de pérdida de visión. Yo tengo muy buena vista. Entonces, por primera vez en la historia vi nublado. Estaba trabajando frente a la pantalla, así como estamos ahora, y yo de repente no veo, como veo todo borroso. Eso tiene que haber durado segundos, pero para mí fue como una eternidad. Y me pasó 3 veces, como en una semana. Y yo, una persona que no vi nunca al médico, por primera vez tomo una hora rápido, como fui, trabajaba en el centro de Santiago, y el oftalmólogo me atiende, y yo dije, bueno, me voy a dar lentes de descanso, que es lo que todos mis compañeros usan. Y el oftalmólogo, que yo creo que así fue como el Espíritu Santo, el oftalmólogo, me dice... oye, tu vista está, o sea, tus ojos están sanos, tú no tienes ningún problema,
no hay un tumor, nada, no. Me dijo, pero tus ojos están cansados. Y me empieza a dar una lista de cosas por el rubro en el que trabajaba, por el lugar en el que trabajaba, cómo todo afectaba mi visión. Y por eso yo llegaba a mi casa cada día más cansada también, no era solo por gordura, voy a decir, sino que era porque mis ojos estaban recibiendo como de una presión que no podían sostener. Entonces dije, bueno, aquí viene la parte en donde el médico me da lentes de descanso. Y ahí fue la clave que a mí después creo que por eso rayé la papa cuando entré a trabajar al GBU, al Grupo Bíblico Universitario. Como primera cosa muy importante siempre el tema del descanso, porque él me dijo, todos vienen a buscar lentes de descanso, pero eso es para continuar haciendo lo mismo que ya estás haciendo. Y es justamente lo que no hay que hacer. Tú necesitas parar. Y eso no significa que vas a renunciar a tu trabajo, porque obviamente esto es tu rubro, tus ojos siempre van a estar expuestos a esto. Entonces, ¿cómo haces que eso sea sostenible? Y me dio un par de ejercicios muy sencillos, así una cosa que yo cada media hora, por decir algo, y no me acuerdo de las instrucciones exactas, yo tenía que hacer una pausa de mis ojos en la pantalla por 30 segundos hacia otra parte, pestañear y todo eso. Y me dijo, ya, listo. Y yo empecé a hacer eso. Empecé a usar lágrima artificial y todo eso por la sequedad del ojo. Y hablé con mi jefe y le dije, oye, mira, me dijeron esto. No es que yo me voy a ir una hora a hacer nada, sino que en verdad es como 5 minutos después de los 30 segundos. Me dijo, sí, obvio, hazlo. Como que no afecta en nada realmente el trabajo. Y yo de verdad llegaba más descansada a mi casa. Solo por hacer pausas con mis ojos. ¿Cachai? Como un pequeño elemento del cuerpo cansa todo mi cuerpo, ¿cachai? Como el tema de los ojos. Y después, obviamente, trabajé todo el tema de alimentación y empecé a caminar más y a subir escalera y todo. Y en verdad, como que recuperé un poco más mi salud. Pero creo que ese fue el hito que yo dije, en realidad yo no había pensado en esto como desde mi espiritualidad más profundamente. Nunca había sido un tema como muy relevante, porque como que yo siempre había tenido buenos límites en hacer las cosas, cumplir y descansar. Pero como ese espacio fue totalmente fuera de mi control, para mí ese fue como ya, este es un tópico que yo no puedo soltar, porque esto no es para estar bien ahora y luego volver a un desorden de la vida, sino que esto es para siempre. Esta es una cosa que hay que, ya así, y de ahí como para mí ha sido como, ese fue yo creo un hito que me hizo como mirar también la escritura que dice Dios y todo eso. Heavy, porque finalmente a mí me pasó algo parecido como entre las dos de lo que cuentan. Yo siento que leí, creo que fue el 2021, el libro de Christopher Ash, hicimos un retiro del descanso con los obreros del GBU. Y me acuerdo que me explotó la cabeza, así yo estaba como, wow, qué impactante, la importancia del descanso, sí, sí. Pero no fue hasta el mediados del 2022 hasta más o menos el 2023 en que tuve un mega colapso. Y creo que tiene mucho que ver con lo que dice la Cristi, de que a veces podemos tener la teoría, pero sobre todo en el descanso creo que es muy importante el tema de lo práctico, cómo lo vives tú. Y me recuerda mucho al pueblo de Israel, como el Señor diciéndole no hagas esto y ellos haciéndolo de todas maneras. Bueno, te repito toda la historia bíblica, pero... la historia de la humanidad. Y continuamos. Claro, exacto. Sí. Y el punto es que siento que de pequeña, y me di cuenta después que la psicóloga me lo dijo, como que mi configuración es que siempre estoy en el hacer. Es como, estoy sintiendo, pero me voy a poner a hacer algo para ignorar lo que estoy sintiendo. O le tengo mucho temor a la confrontación, entonces huyo de la confrontación y del no. Entonces la gente me dice, oye, ¿me ayudas en esto? Bueno, y termino como una lista gigante, interminable. Y el punto es que llega 2022 más o menos y me veo como con una carga descomunal de cosas. O sea, estaba, bueno, igual que la Cristi, mis papás son pastores, entonces soy como el parche en la iglesia. Entonces cualquier cosa que hace falta lo hago yo.
o mi hermano. Después estaba sirviendo como encargada de comunicación en el GBU, estaba con mi trabajo, estaba sirviendo en el liderazgo de jóvenes de toda la agrupación de mi corporación y estaba como editora general de Pensamiento Pentecostal. No, ay, pedía. Y yo como que llegó... Ay, pedía. Crónica de una muerte Pero eso, anunciada. crónica de una muerte anunciada. Yo te escucho y me ves, no, ya. Y créeme que eso se replicó yo creo que por 6 años, donde iban cambiando los puestos nomás, como que fui encargada de núcleo, después fui secretaria de capacitación y también seguía empezando, ya sí, lo mismo, pero en distintos puestos, pero la misma cantidad de cuestiones, así. Más proyectos personales y sueños que yo quería hacer, entonces era como, mis fines de semana literal, era sentarme a seguir trabajando. Y creo que llega un momento en que realmente me empiezan a dar como crisis de pánico en el metro. Me di cuenta, aparte de que soy una persona muy comprometida con las amistades. O sea, imagínense la cantidad de cuestiones, porque me autoobligaba a juntarme con la gente. Entonces, el desgaste emocional por un lado, acompañando personas, también toda la carga laboral. Llegó un momento en que tenía crisis de pánico en el metro. Como que me sentía tan ahogada de gente que empezaba a hiperventilar. Entonces ahí con la psicóloga lo empezamos a hablar y me di cuenta que claro, que tenía mucha carga, que estaba muy estresada, muy presionada. Y ahí fue como, y de hecho es algo que fui entendiendo con el proceso, porque a mediados del 2023 fui al Retoño y me tomé una semana y realmente descansé. O sea, esa semana que estuve, yo creo que tomé la decisión, ahí todavía no renunciaba al GBU. No, Todavía hay cosas que no quería soltar. Es heavy lo que nuestro corazón se apega tanto a las cosas. Yo no quería soltar. Entonces ya había renunciado a PP, había puesto en stand-by mi participación en la agrupación de jóvenes, pero me quedaba el GBU, mi trabajo y los proyectos personales. Entonces ahí tuve que tomar una decisión difícil para mí, que era soltar algo que amaba hacer, pero que tenía que replantearme muchas cosas. Y ahí en esa semana de descanso que tuve en el Retoño, pude decir, qué rico es descansar. Yo creo que eso fue lo que me pasó. Como qué rico es desconectarme, parar y solo tener una tarde. O sea, yo las veía a ustedes y yo decía como, la Cristi durmiendo una siesta. Yo nunca en mi vida he dormido una siesta, no puedo. Y era como, ¿qué es esto? Y yo necesito como realmente parar. Y si bien era como algo teórico en mi cabeza, tomó tiempo para mí y por eso, porque creo que soy una trabajólica empedernida, tomar la decisión y practicar, y también me llevó al límite, pues al límite físico, como decía Lale. O sea, yo nunca había sentido esas hiperventilaciones ni nada, pues. De hecho, lo único que me paraba como la ansiedad y la hiperventilación como respiratoria era dormir. Yo cerraba todo, apagaba todo y dormía. Y ahí era mi cuerpo diciendo, necesito apagar motores acá, baja las revoluciones. Y ahí empecé como, ya, esto es lo que necesito. Y empezar también, como decía tú, Cristi, a pensar qué es lo que me hace descansar, porque los fines de semana yo, no sé, veía maratones de series con mi mamá o leía, no sé, un libro, pero ¿qué es lo que me hacía descansar realmente? Empezar como a cuestionarme, a autoconocerse también sobre las cosas que le dan tranquilidad, paz a tu corazón, gozo. Y esa es mi historia. Sí. Por eso el descanso ha sido como un tema que me ha gustado empezar a conocer y descubrir más, y me gusta mucho lo que ustedes han estado haciendo, porque como tú decías, Cristi, se han convertido un poco como en estas guardianas del descanso. Pero es que realmente, y por eso cuando te mandé ese texto la otra vez sobre el descanso, o sea, no sobre el descanso, sobre el Retoño, cuando te pidieron como un artículo, sí. Para mí fue muy especial porque ese retiro que yo tuve el año pasado fue clave para mí, para entender lo rico que es descansar, porque uno se lo olvida. Es como dormir. Podéis pasar días, o sea, para aquellos que pasan insomnio, se te olvida lo rico que es como ese dormir, ese descanso. Y es cuando lo vuelves a vivir, es como, oh sí, esto es aquí.
Continuando con las preguntas, ¿por qué Dios quiere que descansemos? ¿Y cómo las invita a ustedes a descansar? Ya, pastora, lánzate con una joyita. Con un versículo, Con un para que esto sea versículo. cristiano. Claro. Hay que decir versículos. ¿No? Me encanta que las dos se miraron y fue como... Esta es la parte que la gente se pierde en el podcast. Yo creo que el descanso, así como el trabajo, porque sí, son cosas buenas ambas. El descanso, como voy a decir en la escritura, tiene un lugar como muy transversal, voy a decir. Como uno va mirando diferentes espacios de la Biblia y la idea de reposo como sinónimos, ¿no? Como el reposo, el descanso, están como muy presentes en la vida que Dios propone a que el ser humano viva. Y es bien interesante que estaba pensando, incluso si nosotros fuéramos como súper literales con la Biblia, como la primera tarea del ser humano después de haber sido creado es que descanse con Dios el séptimo día. Como, no es como descanso, el trabajo es un regalo después, o sea, el descanso es un regalo después de que trabajaste esos otros 6 días. Es como, esa es nuestra idea de lo que merecemos. Como que te lo ganaste. Te lo ganaste, ¿ya? Y eso yo creo que es muy de nuestra cultura, muy de nuestra época. Yo creo que hay varios factores como extra bíblicos, porque la propuesta de Dios es como el 6º día, ¿ok? Creamos a los animales, al ser humano, y claro, hay una bendición y vamos a decir un mandato también. Y entonces el 7º día, disfrutemos y ¿cachai? Como disfrutemos de la presencia del otro y el disfrute de la presencia de Dios, yo creo que está vinculado al descanso. Hace unos días estábamos con unas chiquillas y revisábamos unos textos donde Jesús habla del descanso, de que Él dará descanso para el alma, que entendían sus oyentes, porque hay un contexto para el descanso en el Antiguo Testamento también. Entonces, está mencionado un día de descanso, un día de reposo. En Éxodo se habla de que este día de reposo no es solo para ti, sino es para los de tu casa, para los que trabajan en tu casa, para los animales, que es de los que trabajan como en tu territorio. Todos tienen derecho al descanso porque es un regalo, porque Dios quiere el reposo en la tierra. Y después vamos a tener reglas sobre la tierra misma y un año en donde la tierra no se ara, no se va a trabajar. ¿Cachai? Entonces, está súper presente en el relato bíblico. La llegada a la tierra prometida para este pueblo es el disfrute de la tierra y la presencia de Dios ahí con ellos, y por eso van camino hacia reposo. Y Hebreos habla de un reposo que justamente el pueblo no alcanza, ¿cierto? Entonces, esfuerces en este reposo. Entonces, el concepto de reposo no es como solo Jesús diciendo, ven en Mateo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y según la versión va a ser cargados o agobiados, sino que hay un trasfondo grande, como la plenitud de vida que propone Jesús. La propuesta de Dios siempre estuvo vinculada a un descanso. ¿Cómo eso se ve en la práctica? Ya hay un día, hay ciertas reglas, ¿cierto? Después esas reglas vamos a ver que no le dan descanso al alma, sino que le dan una carga pesada, ¿ya? Y ese descanso al alma solo lo puede dar Dios, o sea, la parte trascendente solo Jesús la puede dar. Pero hay cosas prácticas, o sea, como esa espiritualidad tiene un contexto físico y práctico, y entonces hay prácticas que te ayudan a descansar. Entonces, yo creo que la escritura está muy presente, y para nuestro cristianismo occidental y de esta época, es un tema que ahora está surgiendo, como que se está poniendo más presente, pero yo creo que muy descuidado por mucho tiempo, e incluso incómodo, porque ¿dónde lo pones? Del servicio a Dios, respecto de... Como que en nuestra cultura le tenemos miedo a ser flojos, o como el descanso está mal visto, entonces como flojera. Y no, pues, no es que tú no trabajas o no haces tus cosas, sino que hay un espacio para eso. Y también un texto que a mí me ha ayudado harto y que lo he trabajado en otros espacios en el GBU también, es el de Éxodo, cuando Moisés le pregunta a Dios, bueno, me has dicho todas estas cosas, me has dicho tu nombre, me has dicho quién soy yo, todo eso, pero no me has dicho quién va a ir conmigo a Faraón. Y Dios le responde, yo voy a ir contigo y te daré descanso. Esa es su frase, ¿cachai?
Entonces la idea de la presencia de Dios y el descanso también van de la mano, entonces ahí como que uno puede ir construyendo ciertas ideas. Parece que el descanso es mucho más importante para Dios. Creo que nos lo hemos perdido en nuestra comprensión de la fe incluso. Fuerte la pregunta. Y usted piensa, o sea, creo, como dice la Ale, creo que en la Biblia hay muchas joyitas, así como este tipo de versículos, pero también muchos principios. Y ahí nosotros nos reímos como de un versículo, pero yo siempre le voy a decir a la gente que lean sus Biblias, ¿ya? Y léansela completa, y si no la entienden, pregunten, convérsenla con otros. Pero uno igual va viendo como ciertas, incluso ritmos, pero como ciertos principios que se van repitiendo. Y yo creo que el descanso, como decía, está ahí desde el Génesis, pero también, claro, yo escuchaba a Lale y digo, ¿qué es lo que entendemos por descanso? Porque también, y aquí yo digo, como los canutos al tiro nos ponen ya, entonces, ¿cuáles son los 5 pasos que tengo que hacer para ser un cristiano descansado? Y entonces nos ponemos legalistas y estamos agobiados. Y es como, podemos arruinarlo todo. Todo lo que Dios dice que es algo bueno, uno lo agarra y lo rompo. Entonces, yo siento que las líneas son súper delgadas, el pecado, pues, metido en todo. Pero también es una invitación, siento, de Jesús diciendo, ya, pero es que esto tú lo haces conmigo. Todo aquí es conmigo. Tú no haces yo no te doy 5 reglas para que tú te vayas y las hagas solo. Entonces ahí yo siento que como, o sea, y otra vez, siento que el descanso no es el fin último. El fin último es que estemos con Jesús y recordemos quién Él es. Y yo siento que en eso uno empieza a cultivar una identidad descansada, ¿cachai? Porque es como, yo sé quién es mi Padre, yo sé que Él es bueno, y hablamos mucho de esto cuando Jesús dice, vengan y yo les daré descanso, y Él se describe a sí mismo, como yo soy tierno, soy humilde, es como que nos tuviera que recordar, oigan, bájenle 3, vengan a mí, o sea, y se empieza a describir a sí mismo como, yo no les voy a tratar mal porque, no sé, no descansaron, es como que Él realmente lo que anhela es que pasemos tiempo con Él y que recordemos eso. Entonces yo siento que, en primer lugar, quizás volviendo al como por qué Dios quiere que descansemos, pienso en muchas razones, como decía, uno, para que recordemos que somos criaturas finitas, que no lo podemos todo y que no se suponía que lo pudiéramos todo. Es como nunca fue, Él dice como, sí, hay un yugo, hay una carga, hay algo que tirar, hay un trabajo que hacer, pero es uno fácil. Como ustedes se pusieron demasiada pega que yo no les pedí. Estamos tratando de ser Dios en vez de acudir a Dios. Y ahí yo siento que el descanso es como una herramienta que nos ayuda a volver a Él, y esto es como lo que también hablabas, como esta cultura del merecer. Siento que nuestro cristianismo igual se ha vuelto medio capitalista, como que, otra vez, no estoy para nada en contra del trabajo, creo que tenemos que servir a los entornos en los que estamos, pero es como, otra vez, el servicio, el trabajo es bueno, paso siguiente, nada va a suceder si yo no lo hago. Y si yo no estoy, las cosas se van a caer, y si yo no le hablo a esta persona, nunca se va a encontrar con Jesús, y entonces como que es una vorágine en la que si yo suelto algo, el mundo se cae, y es como, no eres Dios. Y otra vez, el descanso es este día en que yo digo, hoy día yo le digo a mi cuerpo, a mi mente, a mi espíritu, a mi todo, que yo no soy Dios, y que incluso hay una lista de tareas eternas que yo no hice. Hoy día yo paro y digo, Señor, yo hoy día te disfruto, hoy día duermo, hoy día como rico, no sé lo que sea, o en este momento, no sé, ¿cachai? Como estas ideas de volver a recordar quién es Dios y que Él está en control. Y por lo tanto, es como este Jesús que se duerme en la barca, como, está cansado, se fue a dormir, porque hay un Padre que está a cargo incluso de los cielos, no sé, es como que, no sé si entiendo un poco esta idea también, por eso digo, como, es tan difícil hablar de esto sin meterlo en 5 pasos, o en hacerlo como súper legalista, pero yo creo que sí hay un concepto otra vez de gracia también, es como, Dios está en control, Él es bueno, me invita a ser parte de esto, pero entre medio es como, siéntate, como no se suponía que lo solucionaras todo. Y entonces ahí yo creo que es como el descanso, es como una herramienta y un resultado de pasar tiempo con Él. Como yo empiezo a vivir mi vida cada vez más acorde a Jesús, y entonces descanso, porque qué rico, es como tú decís, como uno pasa tiempo con Él, como sea que esto se vea para cada uno de nosotros, empiezas a pasar tiempo con Él, recuerdas que es humilde, que es apacible. Obvio que eso no te da una crisis de ansiedad, eso te baja las ansiedades, como, oh, ya, en verdad quiero pasar tiempo con Él, quiero que se me pegue esto que Él es, y ahí es, ¿cachai? Como esta esencia del descanso, que podemos buscar con actividades y prácticas, pero al final igual yo siento que es un asunto como de identidad, como somos
creados, somos hijos. Y entonces, pues en la noche descansamos y dormimos porque no se puede más, po. Que es algo que yo tengo que recordarme todos los días, ¿ya? Cuando me duele algo, cuando me pongo irritable, bueno, podemos hablar de eso, pero es que uno cansado es súper penca, po. Es déspota, toma malas decisiones, ¿sí? Es como tú dices, cuando uno descansa también le ofrece una mejor versión a otro, Sí, a uno mismo, a otro, entonces, pero bueno, eso ya es otro tópico. Ya está muy conectado porque justo, de hecho, estaba reflexionando en que hace unos días una de las socias de donde trabajo es media así como hippie y todo, y está haciendo un coaching integral. El punto es que siempre le hacen como estas preguntas muy profundas y las comparte con el equipo. Y eso ha provocado que yo muchas veces hable del evangelio porque son preguntas muy del ser, entonces ha sido como muy bonito también. Y en uno de esos ella me dice como, ¿qué es para ti la confianza? Y yo voy y digo, es descanso. Y me dijo, a ver, ¿cómo desarrolla la idea? Entonces empecé a pensar, y esto fue como muy de la nada, entonces empecé como a formar la idea de lo que le decía, y le decía, claro, cuando tú estás en un equipo y tú confías en que tu equipo hace bien la pega, como que descansas en eso, pues, y no te preocupas porque todos está ahí encima, así como, no, que tenéis que hacerlo así de esta manera, no, descansas en que el equipo está capacitado para realizarlo. Entonces después pensaba en realmente cómo todo vuelve a lo más básico, o no sé si básico, pero lo más central que era que todo proviene de nuestra relación con el Señor. Sí. Si conocemos al Señor y tenemos una relación de intimidad con Él, como tú decías, de conocer a este Dios apacible, conocer a este Dios clemente, confiaremos en Él. Hay como una relación del conocer y confiar. Y cuando confiamos, porque le conocemos, logramos descansar, porque o si no siempre queremos estar a cargo y en control de todo, esa es como la tendencia, y es verdad, eso no lo había reflexionado, el tema de cómo uno se pone tan irritable cuando estás cansado, o no sé, es heavy, es como antinatural. Sí, totalmente. Eso me recuerda un texto que siempre cito cuando hablamos de esto. Es la única cita que se sabe. Que me sé de este tópico, ¿no? No importa, aquí no te han escuchado todavía, así que lánzala. Del libro que es, siempre digo también lo mismo, que tiene un muy mal título para mí, que es La vida que siempre has querido, o algo así, que es de disciplinas espirituales y es de John Ortberg. Y él tiene un capítulo para el descanso, la crisis del sueño o el déficit de sueño. Esto desde una perspectiva como gringa, o sea, es una cita a estudios en Estados Unidos. Pero él después dice, bueno, nadie puede amar bien cansado. Como así lo resume, como si tú estás cansado justamente, pues no estás en tu mejor versión, vamos a decir, como... No sé si esa es la expresión que más me identifica para esta idea, pero creo que se entiende. Y claro, yo cuando ya estoy cansada y necesito dormir, de verdad que yo me empiezo a sentir cansada y lo noto porque me vuelvo más irritable y empiezo en mi mente a pensar como, ya, ¿cuánto falta para que esta gente se vaya? Pero no es mala onda con las personas, sino como por mi responsabilidad en este lugar. Entonces digo, ya como anhelo el día en que no estoy a cargo de la cocina, no sé, me encanta la cocina, pero cuando estoy cansada ya no quiero saber nada de eso que me gusta hacer. Y por lo tanto, no disfruto con la gente que estoy. Y hay varias cosas que pasan. Entonces, yo creo que él lo resume muy bien. Como no podemos amar bien si estamos cansados. Sí, y yo iba a sumar un poquito a lo que dijiste antes, el tema de la confianza. Increíble cómo uno empieza a agarrar conceptos y se empiezan a ligar y construir unos a otros. Y me acordé de esta canción de Papel Maché de los pajaritos, como un poco, no me acuerdo cómo se algo de los cuentos pájaros, no sé. Ahí tú después linkealo, así que hay que seguir escuchando. Pero dice esta frase, pequeña es la fe de quien a descansar no aprende. Y es eso, es como si tú no tienes confianza, fe en tu creador, no descansas, porque todas las cosas están en tu control. Tú tienes que solucionarlo todo. Nosotros, que tenemos un Padre amoroso, podemos descansar porque tenemos esa fe y esa confianza que las cosas están en sus manos. Y por eso cuando dijiste el tema de confianza, es como, sí, creo que está completamente conectado uno con otro. Y de ahí, claro, yo pensaba en esto
bueno, con la Ale lo hemos conversado porque también como son nuestros tópicos del descanso, uno tiene que prestar atención, porque también yo digo, uno habla de esto, pero yo siempre tengo momentos en los que vuelvo atrás, y es heavy también cuando uno ya vivió circunstancias en las que como que no sé si te alcanzaste a quemar, pero realmente como que llegaste a tus límites. Yo siento que ahora tengo límites más bajos, Claro. Entonces necesito menos, no sé si estímulo o cosas para llegar a momentos en los que, bueno, hay veces en que es físico, que en verdad como que quedo sentada y digo, no me puedo ni ir a poner el pijama para dormir, y en esos momentos mi interior dice, te volviste en lo que juraste destruir, como cállate otra vez, y me frustro y todo. Y también, como dice Lale, es como empezar a leer los gatillantes, porque, y él también en este libro que tú mencionas, el de John Ortberg, él dice, las personas cansadas no pueden amar. Tú no puedes amar si estás cansado, y uno quiere creer que sí, pero en verdad no, y tú empezás a darte cuenta. Entonces yo digo, otra vez, tantas cosas buenas del descanso, en el tiempo de descanso yo recuerdo quién es Dios y quién soy yo, y yo me repongo para dar lo mejor de mí, y yo me doy cuenta, yo digo, cuando la Cristi está descansada, oye, es simpática, escucha bien a Dios, está conectada con la gente, se interesa de sus historias, tiene ganas de servir, no sé, está conectada. Y cuando la Cristi está cansada, sonríe, por supuesto, porque sabe hacerlo. Y estoy así como, y en mi foro interno estoy, ¿cuándo se calla esa persona? Y cuando yo estoy pensando eso, el problema no es la persona, el problema soy yo. Y hay otra bolsita que dice, Cristi, te están cayendo mal las personas, el problema no son ellas, el problema eres tú. Y ahí otra vez como, sálgase de aquí, vaya a respirar, recuerde quién es Dios y quién es usted, y vuelva. Entonces yo sí ahora, y por eso también, por ejemplo, yo siempre estoy enfocada en los otros, por eso me es muy difícil escuchar mi cuerpo, por ejemplo. He tenido que aprenderlo siempre a la mala, pero ahora sí cada vez más estoy en esto, y digo como, por ejemplo, estoy en la agenda y digo, ya, pero es que puedo meter esto otro, puedo meter a esta otra persona, puedo meter esta otra actividad, pero ahora cada vez más estoy como, sí, pero no sé, voy a hacer 20 actividades y después en la tarde me voy a juntar con la Daisy, no sabéis que si alcanzo. Y algo en mi interior dice, pero es que es injusto para la Daisy, porque yo voy a llegar de 20 actividades, hecha bolsa, enojada, cansada, lo que sea, y voy a llegar donde ti y ya no tengo recursos que ofrecer. Entonces ahí también yo siento que el tema del descanso es como en honrar a Dios, en confiar en Él, pero también en honrar a las otras personas. Yo siento que ahí también hay como como yo quiero que las personas reciban lo mejor de mí, a mí me hace bien y a los demás también, y entonces yo tengo que ponerle pausa. Y ahí, como tú dices, cuando uno es que le gusta hacerlo todo, y a mí un tiempo también, pues yo me carga decir que no, y entonces yo por fin aprendí a decir que no. Eso fue una cosa, todavía lo estoy aprendiendo, pero entonces yo decía que no y tenía tiempos disponibles. Y entonces ahora tenía tiempos disponibles para decir que sí y volver a llenarme de 1000 cosas. Y era como, no aprendiste nada. Entonces, o sea, y ahí otra vez es un arte, ya yo no digo que uno, o sea, los hábitos o los ritmos de vida toman la vida, Entonces yo ahí cuando me frustro es como ya, pausa, y qué lindo también como Dios dice, él siempre está esperando de vuelta, siempre dice, vengan a mí, no para agarrarlos a yugazo, sino que es como, venga, vamos otra vez, y tiene una paciencia, su humildad es como, entonces ahí es como, bueno, lo intentamos otra vez, y otra vez, y otra vez, y es que no lo comentábamos para saber que estamos todos en las mismas. A mí me pasa que con eso, con el descanso, que es algo como que tengo que practicar conscientemente para hacerlo, o con las disciplinas espirituales o con otras cosas, tengo que, cuando no lo logro y llega el día y estoy muerta y digo, chuta, digo ya, mañana va a ser otro día, hay esperanza de nuevo, como, porque a veces igual es duro porque como yo que soy súper trabajólica y me pasa lo mismo, yo no estoy tranquila si no tengo todos los checklists de mi lista que preparé el domingo para toda la semana, no puedo estar tranquila, entonces a veces son las 9 de la noche y yo sigo viendo cosas, pero después ese es como un círculo vicioso, porque al otro día no logro despertarme temprano para hacer las cosas que quería hacer ¡ay, no, qué terrible! Entonces, ya, pero al final del día puedo o juzgarme y enojarme conmigo misma o decir, ay, gracias, y mañana lo intento de nuevo y mañana hay una nueva oportunidad. Bueno, como pudieron darse cuenta, la conversación dio para mucho, así que lo espero en un siguiente capítulo donde vamos a seguir con la segunda parte de esta conversación con Alejandra y Cristi, así que están súper invitados a escuchar el próximo capítulo también. Un abrazo.